digamos, un producto justamente que tenga fiabilidad, ¿verdad? Que tenga credibilidad y principalmente que tenga comparabilidad, digamos, internacional, porque muchas veces queremos saber cómo, digamos, marcha la economía de un país relativo a otros países y la forma en que hacemos comparable, digamos, esos datos es utilizando la misma metodología. Claro, ¿sabes por qué viene un poquito a cuento esto que estás señalando sobre el tema? Porque recordarás vos que en abril Secretaría Técnica de Planificación tenía, digamos, unos datos relativos a pobreza, empleo y compañía, ¿verdad? Y esto se fue postergando, postergando, postergando y en julio ellos dijeron, bueno, postergamos esto porque hicimos un ajuste metodológico. ¿Hasta qué punto participó el BCP en ese ajuste metodológico y qué tiene que ver con ustedes? Eso si ustedes están de acuerdo, a lo mejor me decís, no, no tenemos nada que ver. Nosotros somos usuarios también de esa información, ¿verdad? Pero hablando un poco en términos generales, generalmente lo que uno hace es seguir estas recomendaciones internacionales, ¿verdad? Para elaborar estadísticas y también seguir, digamos, algunas normas de transparencia. Estoy hablando en términos generales, toda la estadística, ¿verdad? Y esa transparencia guarda relación también con tener un calendario de publicación de las estadísticas, ¿verdad? O sea, de antemano uno debería estar anunciando, ¿verdad? Cuándo va a tener disponible, por ejemplo, el índice de precio al consumidor, cuándo va a tener disponible las cuentas nacionales trimestrales, cuándo va a tener disponibles los indicadores en general, digamos, estadísticos, ¿verdad? Y esa es una práctica sana, ¿verdad? El hecho de antemano saber, digamos, el usuario, los agentes económicos, cuándo se van a publicar los datos. Y esa es una práctica que deberían seguir todas las instituciones. O sea, a ver si entiendo bien. Si vos decís que vas a publicar en abril, un elemento de fiabilidad de la estadística es que publicas en abril, ¿verdad? Así mismo. O sea, si nosotros decimos vamos a publicar el IPC el 2 de septiembre, o sea, el 2 de septiembre tenemos que publicarlo, ¿verdad? O sea, es un compromiso y una norma establecida justamente en las mejores prácticas, ¿verdad? Paraguay justamente está avanzando digamos, un conjunto de pautas que deben seguir los países y esas pautas justamente las controla el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Se llama Sistema Generalizado de Divulgación de Datos. Nosotros estamos, hay como tres estadios: el Sistema Generalizado de Divulgación de Datos, lo mismo pero reforzado, y otro, digamos, que es un estándar que sería un nivel mucho más elevado. O sea, estamos en el segundo nivel y Paraguay quiere avanzar, digamos, hacia el máximo nivel, hacia el máximo nivel, ¿verdad? O sea, nosotros estamos ahora, digamos, en el punto medio. En el punto medio O estamos. sea, hay, a ver si entiendo bien, corregime tranquilamente, Miguel. Hay elementos que todavía nosotros podemos decir que son Mejorable, dudosos, mejorables. mejorable. Por ejemplo, frecuencia, por ejemplo, en la publicación de los datos, ¿verdad? De repente estamos publicando doy un ejemplo, ¿verdad? Cualquiera, 70 días, digamos, posterior, digamos, al cierre de los datos duros, ¿verdad? Y la idea es hacerlo en 50 días, por ejemplo, ¿verdad? Estoy publicando con una apertura determinada, ¿verdad? Y el fondo me exige para que esté, digamos, dentro de ese estrato, digamos, de divulgación de datos, o sea, bueno, hacerlo, abrir más, digamos, los datos, ¿verdad? Que no solamente sea un determinado nivel 1, sino 2 y 3, por ejemplo, ¿verdad? Eso sería, o sea, cada ¿Qué dato significa nivel 1, 2 y 3? sería, por ejemplo, el grado de agregación, digamos, de los datos. O sea, yo publico el IPC, por ejemplo, a nivel general, pero lo publico también en 12 principales agrupaciones. Ahora, pero no basta con 12, veamos también los grupos, y entonces esas aperturas, digamos, para algunos indicadores, el fondo da algunas pautas. A ver, porque yo creo que mucha gente que está escuchando, Miguel de repente va a decir, ¿por qué Miguel
digamos, al tema de empleo, ni mediciones de pobreza, es la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, ¿verdad? Claro, pues yo te Eh, pregunto, el BCP, o sea, a ver, empleo no es una variable acaso importante en nuestra es economía. importante, ¿verdad? O sea, nosotros somos usuarios de esa variable, ¿verdad? Pero corresponde, digamos, a otra entidad a su cálculo. Lógicamente también lo que puedo decir es que cada tanto, digamos, hay una actualización metodológica, ¿verdad? Nosotros anteriormente elaborábamos, por ejemplo, las cuentas nacionales con el sistema de cuentas nacionales de 1993, ¿verdad? Hoy, digamos, no están, o las normas o las mejores prácticas nos obligan, digamos, a elaborar las cuentas nacionales con un sistema, digamos, del 2008, ¿verdad? Justamente ahora el Banco Central está llevando adelante un proyecto de cambio año base de las cuentas nacionales, ¿verdad? Y la idea es a finales de año, principios del año siguiente, dar, digamos, una revisión de las cuentas nacionales en base a la nueva metodología, digamos, que exige, digamos, los organismos internacionales. ¿Sabes dónde yo veo la diferencia, Miguel? Yo creo que vos podés acordarte, nosotros hemos hablado en radio algunas veces, y cuando estábamos hablando del IPC, yo creo que las tres últimas entrevistas, creo que contigo fueron en radio, fueron sobre el tema IPC. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que ustedes en el Banco Central nos dijeron a nosotros, yo te diría hace un año aproximadamente, un poquito menos, nos decían a nosotros, estamos cambiando la metodología. Entonces, sobre el tema de qué agregados están en la canasta básica y compañía. Entonces, vos decís, bueno, está bien, nosotros estamos entrando, vamos a hacer una medición sobre estas normas, pero se está cambiando la metodología, pero eso no pasó en la Secretaría Técnica. Ese yo creo que es el elemento central que alimenta las dudas sobre lo que se hizo sobre el tema empleo, inequidad, y todas esas variables del trabajo. Sí, yo creo que en términos generales voy a responder, o sea, las mejores prácticas menciona de que uno cuando va a cambiar tiene que avisarle, digamos, al usuario, ¿verdad? Voy a cambiar, voy a tomar esta metodología y voy a hacer esto. Y la idea es terminar, digamos, esta revisión en tal periodo y lo voy a estar publicando, digamos, en el siguiente periodo, ¿verdad? O sea, corresponde, digamos, una buena práctica, ¿verdad? Yo no digo que se haya hecho algo mal, ¿verdad? Pero una buena práctica hubiese sido, digamos, un anuncio del cambio metodológico, ¿verdad? Entonces, eso hubiese contribuido, digamos, a que el dato, digamos, pueda acogerse de una mejor manera, ¿verdad? Yo con esto no estoy diciendo que el dato está mal, ¿verdad? Yo creo que estuvo muy bien, digamos, el cambio. El tema era poner, digamos, al tanto de los usuarios que se iba a hacer, digamos, en un momento oportuno ese cambio, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Además, yo te voy a agregar un elemento nomás para que se entienda un poquito. Nosotros pues venimos de observar una experiencia de los paraguayos, Miguel, que es la experiencia de nuestros vecinos argentinos, donde ahora, digamos, está comprobado que el gobierno de Cristina Fernández entró en los aparatos estadísticos de las instituciones y hizo un dibujo. Y entonces vos tenías unos índices que estaban, digamos, refrendados por el Estado argentino, pero que eran falsos. Y entonces no se le, o sea, se le estaba negando a la sociedad dos cosas que son importantísimas. Primero, la verdad, que es lo más importante, pero también se le estaban negando instrumentos necesarios del análisis para poder tomar las medidas que había que tomar. Eso es lo que a mi modo de ver está en riesgo cuando, digamos, ustedes en el Banco Central o Secretaría Técnica Planifican Estadística y Censo, o sea, no sé qué otro organismo hacen la cuestión estadística en nuestro país, ¿verdad? Cuando no se dicen las cosas dentro de un protocolo, ¿entendés? No, soy categórico, ¿verdad? Justamente por eso hay estas instituciones que se encargan, digamos, de velar, digamos, por las mejores prácticas, porque en el fondo también, digamos, un inversionista internacional está interesado en conocer lo que pasa en un país, ¿verdad? Y para conocer lo que pasa en un país debe acceder a los datos, ¿verdad? Y los datos tienen que reflejar justamente lo que pasa, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, digamos, para la toma de decisiones, ¿verdad? Principalmente cuando estamos hablando de personas que quieren invertir en el país, ¿verdad? Ya sea algún instrumento de deuda o alguna forma de inversión extranjera directa. Instrumento de deuda, bonos, ¿verdad? Bonos, por ejemplo. Sí, que son ahora, Miguel, ahí viene una cuestión que a mí, te quiero preguntar accesoriamente, una curiosidad accesoria.
empleo, ¿verdad? Porque es importante la actividad económica, pero también es importante que la actividad económica absorba justamente mano de obra de tal manera a contribuir al bienestar de la gente, o sea, a través de mayores ingresos, ¿verdad? Y una forma en la que el banco contribuye justamente también con la pobreza es manteniendo justamente una inflación lo más baja posible, No, yo ¿verdad? sé, me refiero a la estadística. Sí. O sea, yo sé, el banco. Mira, yo tengo algunas críticas que voy a formular en los siguientes bloques sobre algunas cuestiones que están pasando en el BCP. Pero creo que todos los paraguayos estamos de acuerdo en que ustedes han manejado la variable inflacionaria por lo menos muy bien. O sea, honestamente, mejor que muchos países de América Latina. Y yo te diría, no quiero ser petulante, ¿verdad? Pero no sé si hay alguien que haya manejado mejor las variables inflacionarias y compañía. Yo por lo menos estoy muy tranquilo, o sea, me acuesto a dormir tranquilo que sé que al día siguiente mi guaraní va a valer lo mismo que estaba valiendo, ¿verdad? Mi punto nomás cuando te digo pobreza es la estadística, o sea, la estadística de pobreza, es decir, hay más pobres, hay menos pobres. Porque de última, eso significa que, o sea, eso te muestra si la economía está o no está eh, repartiendo la riqueza, ¿verdad? Ok, sí. Pero yo creo que también hay que entender un tema de que estamos en otro escenario, ¿verdad? O sea, yo creo que en el periodo donde bajó fuertemente la pobreza, ¿verdad? Estábamos en un escenario donde los precios de los productos que nosotros estábamos exportando estaban altos, ¿verdad? Los commodities. Sí, los commodities estaban altos, ¿verdad? Estaba el financiamiento, digamos, muy barato, el dólar estaba bastante débil, ¿verdad? Y por lo tanto, o sea, pudimos crecer, ¿verdad? Con una inflación también controlada, ¿verdad? Porque recordarás, Enrique, que a inicios del periodo de los boom de commodity en el 2003, 2004, 2005, estábamos creciendo, ¿verdad? Pero la pobreza igual estaba aumentando, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Por el tema, digamos, de precios de alimentos principalmente, ¿verdad? Pero después eso se estabiliza, ¿verdad? Y realmente logramos bajar la pobreza de niveles de casi 43% a niveles de 24%. Esa es una reducción bastante importante, Sí, ¿verdad? definitivamente. Pero a partir del 2014, o sea, los precios de los productos que exportamos, ¿verdad? Cambian, o sea, se reducen prácticamente a la mitad, de 300, de 600, 550 a $600 la tonelada de soja. Se ubican en niveles de 300, 350, ¿verdad? O sea, ahí tenemos ya un primer choque. Lo otro es también el tema de tipo de cambio, ¿verdad? Con la normalización de la política monetaria de Estados Unidos, empiezan a subir las tasas de interés y también tenemos una menor afluencia de divisas, digamos, hacia la región y también hacia Paraguay. Y en toda la región vemos justamente una depreciación muy importante. En el caso de Paraguay fue casi 20, 23%. Entonces, son otras condiciones, digamos, respecto al periodo 2003-2014, ¿verdad? Entonces, eso también podría explicar en parte este aumento, digamos, en el margen de la pobreza, justamente porque golpean sectores, principalmente comercio, ¿verdad? Y eso un poco viene de la mano de lo que también ocurrió en Brasil. Brasil tuvo, digamos, por 2 años consecutivos una caída que no se veía en 10, 15 años, Más, ¿verdad? y más y todo. Y más y todo, ¿verdad? Entonces hay un comercio, ¿verdad? Hay una realidad en Paraguay que hay un comercio de frontera muy importante y ese comercio se vio muy afectado, ¿verdad? Entonces hay factores que podían justificar en el margen justamente este aumento, digamos, en el margen, digamos, de la pobreza, pero en un escenario mucho más complicado, ¿verdad? Pudo haber sido mucho mejor, perdón, mucho peor si era, por ejemplo, una coyuntura como que la que le tocó a Brasil, ¿verdad? En algún momento se menciona, Brasil va a caer, vamos a caer nosotros, y no ocurrió eso, ¿verdad? No, eso estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que lo que se hizo logró atenuar, pudo haber sido mucho mayor el aumento de pobreza, pero como menciono, o sea, las condiciones cambiaron, ¿verdad? Miguel, tenemos que irnos a la primera pausa, pero quiero plantearte la pregunta antes de irnos a la pausa, ¿verdad? Esto que vos estás contando también indica que no es cierto que los commodities no impacten positivamente cuando tienen unos buenos precios. Fíjate vos, reducir de 43 a 24% de la pobreza por los precios de commodities, quiere decir que acá hay un discursete medio falso, ¿no? De algunos sectores políticos. A la vuelta a la pausa, ¿sí?
Miguel, quedó picando una preguntita. Esto quiere decir, Miguel, como te preguntaba al cerrar el bloque anterior, que no es verdad que los commodities no impacten en la distribución de riqueza en nuestro país. Es decir, si en el periodo 2003-2004 los precios de commodities permitieron reducir la pobreza de 43% a 24%, el discurso de algunos partidos, específicamente el Frente Guazú, la izquierda del Partido Liberal, incluso algunos referentes importantes del Partido Colorado, de que la economía sojera nos ayuda a reducir la pobreza, es falso. Yo creo que nosotros nos beneficiamos muy grandemente de estos precios altos de la producción de soja, ¿verdad? Estamos hablando de al año, digamos, un ingreso de divisas en torno a 3.000 millones. Hoy están anunciando 4.000 millones, digamos, todo el complejo, digamos, sojero. Y lógicamente es algo, esos son recursos que fluyen, digamos, hacia la economía, van en los bancos, ¿verdad? Justamente ellos usan estos fondos, digamos, para poder financiar otras actividades, por ejemplo, de importaciones, ¿verdad? Comercio en general, la propia agricultura nuevamente. Estamos hablando de que estos productos deben moverse, digamos, hacia los países, digamos, compradores, ¿verdad? Y por lo tanto hace un uso bastante importante de medios de transporte. Porque ¿verdad? esto, y creo que nunca mejor que ahora el nombre de nuestro programa, es políticamente incorrecto decir que la soja y que el complejo sojero genera disminución de la pobreza. Nos van a sacar la tarjeta roja a los dos. Pero la verdad, por eso me insistí un poquito, porque el tema que quiero desarrollar en este bloque es otro, pero insistí un poquito en que me desarrolle un poco esto, Miguel. ¿Cuánta gente está acá involucrada en lo que vamos a denominar el complejo sojero? Claro, ahí probablemente, o sea, no sean muchos, ¿verdad? Porque hay que reconocer que la producción de soja es intensiva en capital, ¿verdad? Pero el tema es que tiene un efecto dinamizador en toda la economía, ¿verdad? O sea, hay efectos indirectos, ¿verdad? Como mencionaba, el tema del transporte, ¿verdad? El tema, digamos, de mantenimiento de justamente de toda la flota, ¿verdad? Eso hay que mover también por barcazas, ¿verdad? Entonces hay muchos efectos indirectos justamente de esta producción, ¿verdad? Y por otro lado, lo que mencionaba, o sea, también ayuda a cierta estabilidad, digamos, cambiaria, pues estamos hablando de un flujo de ingreso de divisa de 3.500 millones de dólares anuales, ¿verdad? Y eso nos permite tener un tipo de cambio bastante estable, y como también, o sea, nosotros podemos acceder, digamos, a productos, por acá no hay ninguna restricción, digamos, de comprar un producto importado. Bueno, eso nos abarata de repente o nos permite, digamos, aumentar el poder adquisitivo de nuestro salario y poder comprar un celular, vehículos, ¿verdad? Que todos vienen, digamos, a través de las importaciones, ¿verdad? Y donde el tipo de cambio es una variable muy relevante para la toma de esa decisión. No, una cosita más sobre este punto nomás, una cosita más sobre el punto de los commodities dólares. Y entonces, digamos, en 2003-2004 que teníamos estos precios alrededor de los $500 y ahora que estamos alrededor de los 300, el hecho de que tengamos 1.000 millones de dólares más, digamos, promedio, por decirlo, implica en realidad que acá lo que tenemos es aumento de productividad, de producción, como viene en la mano. Claro, o sea, la producción sojera es altamente productiva. Justamente podemos vender a los mercados mundiales porque son precios, digamos, o nuestros costos, digamos, son competitivos, ¿verdad? Y podemos cubrir los costos con ese precio, ¿verdad? Evidentemente eso es así, ¿verdad? No, simplemente a lo que voy es que si bajaste el precio, pero aumentaste el Okay. bruto de divisas, quiere decir que, digamos, la productividad aumentó o aumentó la superficie. O sea, aumenta la productividad, pero también es una cuestión que los costos, digamos, con estos nuevos precios, digamos, de commodities también Se bajaron. bajaron, ¿verdad? O sea, entonces eso también ayuda, digamos, a absorber ese choque que tuvimos de caída muy, muy importante. O sea, los precios de los insumos también bajaron, ¿verdad? Bueno, vamos al tema que quería plantearte en este segundo bloque, que es la verificabilidad y accesibilidad de estos elementos estadísticos. Te voy a poner una situación de ejemplo, Miguel, para entender a dónde quiero llegar, estimados amigos, con este planteo. Si vos mirás una campaña electoral en Estados Unidos, ellos tienen la Oficina del Presupuesto de la Presidencia de la República, y la Oficina del Presupuesto de la Presidencia de la República trabaja, digamos,
legal y constitucionalmente ligada a las cámaras del Congreso para generar una base estadística única para diputados, senadores y ejecutivos. Pero de paso, para todo el pueblo, para los candidatos y compañía. Entonces, como te dije al principio del programa, a mí me preocupa mucho la divergencia estadística que hay entre Marito, por decirte, y Santi, o entre Santi y Efraín, o bueno. Entonces, me estoy preguntando, a ver, ¿será que las estadísticas del BCP, o en realidad de todo el aparato público, son igualmente accesibles para todas las partes y son igualmente verificables para todas las partes? ¿Cómo se está trabajando ese tema? Sí, yo creo que sí, o sea, los datos están disponibles, ¿verdad? En nuestra página web. Cualquiera puede tener acceso, digamos, a esos datos, ¿verdad? Y mi opinión es que de repente estas diferencias probablemente, no sé, en alguna tasa de crecimiento o niveles de pobreza, responde, digamos, a cómo uno, digamos, va compilando, digamos, esos datos, ¿verdad? Entonces yo puedo presentar el último dato de pobreza, ¿verdad? Y puedo decir, bueno, hubo un aumento, ¿verdad? Pero de repente yo puedo tomar y hacer un promedio, por ejemplo, de todo el periodo, digamos, de gobierno. O sea, nosotros usualmente no hacemos eso, pero la persona que está interesada en eso puede apelar, digamos, es válido hacer un promedio de todo el periodo, por ejemplo, de gobierno, ¿verdad? Compararlo con el anterior y eso puede arrojar, digamos, un resultado, ¿verdad? Distinto, ¿verdad? Que no es incorrecto, ¿verdad? O sea, uno tiene que aclarar, hermano, ¿sabe? Que yo no estoy tomando el último dato, estoy haciendo un promedio, digamos, en este periodo y eso estoy comparando contra el periodo Pero vos anterior. habías señalado hace un rato en el bloque anterior que acá nosotros tenemos un sistema, a ver, anoté mi letra nomás, Sí, sí, sí. yo mismo no entiendo mi letra, así que les pido disculpas. Sí, Sistema generalizado de divulgación de datos sí, del Fondo Monetario, ¿sabes? sí. Del Fondo Monetario. Entonces, si el Fondo Monetario me da a mí un protocolo para divulgar datos, yo puedo poner así, o sea, de costado, del derecho y del revés, pero el que tiene el purete es el que se ajusta al protocolo, ¿verdad? Claro. O sea, porque, y te voy a ir al grano con dos Sí. cuestiones que planteó Santiago Peña y que las está planteando, y yo creo que las va a plantear hasta el final de la campaña, porque entre paréntesis le permiten moverse con una cierta comodidad en el tema de las estadísticas que se están publicando. La primera cuestión acá, Miguel, es cierto que hay muchos países que miden la pobreza en forma quinquenal o trienal y que es una especie de exageración medir la evolución de la pobreza en forma anual. ¿Cómo viene la mano ahí? O sea, yo te iba a decir cómo estás. Tipo, No, o sea, claro, claro, o o sea, te sea, estoy preguntando para saber, porque yo, o sea, viste que cuando Santi habla, él de repente te da vuelta, porque el tipo tiene cancha, tiene, o sea, y además estuvo en el Banco Central y compañía. Entonces, no, pues ya esto hay que hacer, entonces, a ver, momento, acá tenemos, por eso anoté lo que vos me dijiste, ¿verdad? Un sistema generalizado de divulgación de datos, hay un protocolo, y entonces o sea, si a mí alguien viene y me dice, no, esto está mal medido, porque acá hay que medir cada 5 años, cada 3 años. No, ¿cómo hay que medir? claro, o sea, los datos, digamos, uno los publica en forma anual, ¿verdad? Incluso las exigencias de repente son de publicarlo, digamos, con mayor frecuencia, ¿verdad? Pero yo entiendo lo que menciona probablemente Santiago, es que muchas veces hay estos cambios en el escenario, ¿verdad? Y de repente tenemos algún choque que eso puede estar explicando algún cambio en una variable, ya sea inflación, actividad económica, ¿verdad? Hace poco tuvimos este tema de inundaciones, ¿verdad? Tuvimos el tema de la helada, entonces de repente uno tal vez debe dar el dato, pero mencionar, mira, acá hubo esta reducción de la actividad económica porque tuvimos este evento, ¿verdad? Pero la práctica usual es publicarlo, digamos, anual al menos, ¿verdad? Y si es posible con mayor frecuencia los datos. Sí, porque yo, o sea, yo una cosa que te quiero plantear, te quiero preguntar, Miguel, ahí, y le quiero contar a la gente, o sea, hay como, yo hago el análisis no desde el punto de vista económico, porque vos sabés que es lo que o sea, lo que me interesa a mí es la parte institucional política, ¿verdad? Entonces hay como una tendencia de algunos elementos en algunas sociedades o de ir
concretamente, para que la gente no diga que estamos hablando acá de bobada, ¿verdad? La Unión Europea, por ejemplo, dice, no, nosotros tenemos que ir aumentando la periodicidad, disminuyendo la periodicidad, es decir, aumentando el plazo en el cual se miran las cosas y se hace el presupuesto. Una de las razones, y esto es lo que quiero explicarle un poquito a la gente antes de darte la palabra, y una de las razones, estimados amigos, por la que muchísima gente en Europa dice, ustedes no son democráticos a las autoridades europeas, es, hey, esto, disminuir la periodicidad y aumentar los periodos no es democrático. Lo democrático es aumentar la periodicidad, disminuir los periodos, lo que estás diciendo vos, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa que nosotros, o que algunas fuerzas políticas paraguayas digan, nosotros tenemos que hacer lo que hacen los no democráticos en la Unión Europea. Yo le quiero recordar a la gente, la Unión Soviética, el plan era quinquenal, o sea, cada 5 años. Hey, pero eso no es democracia. Democracia es las cuentas al día. ¿Cómo es el tema nuestro? No, yo creo que sí, o sea, como mencionaba, o sea, es importante tener los datos, digamos, oportunamente, con mayor frecuencia mejor. Estamos en un mundo, digamos, globalizado y necesitamos saber información. O sea, cuando llaman al banco, la gente quiere saber, digamos, cómo está la actividad económica, ¿verdad? Pero no 3 meses después, ¿verdad? Quiere saber, digamos, terminado el mes, Claro, si te llama, por decirte, no sé, Bloomberg, Standard & Poor's, los que venden bonos paraguayos, vos no le podés decir, creo, ¿verdad? No le podés decir, como está diciendo nuestro querido Santi, no te estoy comprometiendo a vos, yo nomás digo, como está diciendo nuestro querido Santi, no, dentro de 3 años te voy a dar, y el que tengo es de 3 años atrás. No le puedo decir eso, porque el tipo, Santi, no te compra el bono, papá. ¿Entendés? ¿Cómo viene la mano? No, sí, evidentemente, o sea, siempre los usuarios están habidos, digamos, de tener el dato oportuno, ¿verdad? Lo más actual posible, digamos, y bueno, en este sistema generalizado de divulgación de datos es lo que se plantea, ¿verdad? Eso está escrito en letra. Sí, o sea, es un programa, si uno busca, digamos, bajo ese nombre ahí en internet, o sea, te aparece ahí, digamos, qué países, digamos, están suscritos, digamos, en ese sistema de divulgación y, bueno, y quiénes están también en el último nivel, ¿verdad? Ese es el capítulo de accesibilidad. Ahora, Sí. verificabilidad, ahí Miguel, digamos, vos me podés decir, y una de las conversaciones que nosotros tuvimos en radio, le quiero contar a la gente con Miguel sobre el IPC, era el tema de, bueno, qué elementos integran la canasta, la canasta básica, ¿verdad? Y ahí con Miguel conversamos algunas veces, diciendo, bueno chicos, a ver, vos pusiste en tu canasta básica, voy a tirar una bobada, Miguel, así que perdóname, como ejemplo nomás estoy usando después, porque quiero que la gente entienda el ejemplo. Vos pusiste en la canasta básica, por decirte, el sombrero de mimbre, pero no pusiste el celular. Pero el sombrero de mimbre dejó de usarse hace 20 años y el celular se está usando desde hace 10 años. Luego tu canasta no está reflejando la situación actual. A eso es lo que yo le llamo verificabilidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo estamos haciendo eso? Porque vuelvo a decir para toda la gente que está escuchando, la idea es que los políticos no nos choriceen. Entonces, ¿cómo es ese tema? Sí, yo creo que eso se logra con transparencia, ¿verdad? Y esa transparencia guarda relación con publicar los datos, ¿verdad? O sea, mostrar, digamos, en primer lugar, qué, digamos, productos forman la canasta, cuánto es el peso que tiene cada producto dentro de la canasta, ¿verdad? Y como justamente lo hacemos mensualmente, publicamos el dato agregado y también todos los productos ahí individuales, aquellos que tuvieron la mayor variación positiva y quienes tuvieron la mayor variación, digamos, negativa, ¿verdad? O sea, abrir, digamos, al público los datos para que estos, digamos, puedan chequearlo, ¿verdad? Y hablo justamente de precios individuales porque a lo mejor la inflación general no es verificable porque es un promedio ponderado de 450 productos, ¿verdad? Pero publico ahí, por ejemplo, cómo varió la costilla, cómo varió el puchero, cómo varió el pan, para que eso sí yo pueda de repente poder de alguna forma verificarlo, ¿verdad? Hay gente de repente que anota sus gastos, ¿verdad? Tiene en cuenta, digamos, cuánto es el precio de ciertos productos y bueno, por ahí, digamos, puede hacer un chequeo, ¿verdad? Y lo otro es acudir al banco, ¿verdad?
presentaciones mostrando la metodología, ¿verdad? Recientemente justamente el presidente estuvo participando de la recolección de precios porque él también quería, digamos, saber, digamos, in situ, digamos, cómo se hace el reglamento. Quería hablar, digamos, con los informantes, ¿verdad? Para preguntar, efectivamente, los muchachos vienen a recolectar el precio, entonces eso es también muy importante y lo hemos hecho también con periodistas, ¿verdad? Hemos invitado en alguna ocasión a los periodistas de los medios que cubren el Banco Central y ellos han salido, digamos, a hacer también recolecciones y ver cómo se hace el trabajo, ¿verdad? Posterior, digamos, a la toma de precios, lo hemos invitado a ver cómo se cargan los datos en el sistema y bueno, en la pantalla le mostramos justamente un nivel mucho más desagregado que nosotros no lo publicamos porque es un nivel en el cual uno puede ver el informante y el precio, ¿verdad? A ver, totalmente de acuerdo, pero te voy a tirar o sea, te voy a tirar una preguntita medio. Decirle más si se puede ir a ver eso. Se puede ir a ver eso. Sin problema. Sin problema. Sin problema. Nadie le va a decir, salí a casa Satanás. No, no, para nada. Porque, a lo que voy nomás es que de repente, bueno, si todos podemos acceder a eso, que en el curso de los debates que van a ir surgiendo a partir de, yo creo que se van a ir haciendo cada vez más específicos, ¿verdad? Porque viste que todo el periodo que pasó ya de la campaña, los debates como que fueron muy genéricos, muy generales, ¿verdad? Y a medida que lleguemos a la fecha de las internas, 17 luego, 18, no me acuerdo, de diciembre, vamos a tener que preguntarle con mayor especificidad, che, loco, ¿qué te pasa vos con el precio de la costilla, ¿verdad? O ¿qué te pasa, qué vas a hacer vos con la suba de la tarifa telefónica, por decirte, ¿verdad? Como que para que la gente sepa que en realidad estamos eligiendo un administrador que tiene que conocer esos detalles, ¿verdad? Y entonces todos tienen que tener acceso. Por eso la razón de este programa es las diferencias entre los candidatos. Uno dice, che, pues este país es Suiza y este país es África. Entonces no, decir, no puede ser verdad, o sea, las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿verdad? En fin, tenemos que irnos a una pausa y a la vuelta vamos a hablar, estimados amigos, de las estadísticas propiamente. Un ratito. Así ya estamos de vuelta. Continuamos con Miguel Mora, jefe de economistas del Banco Central del Paraguay, sobre este tema que tiene muchísimo que ver con el desarrollo de la campaña electoral, pero no la campaña electoral,
programa acá con Miguel Mora. Yo te juro que estoy absorbiendo información, Miguel, que no la voy a usar en tu contra, pero la voy a usar en contra de otra gente. Así que me estás dando insumos. Muchísimas gracias. Y yo creo que la gente que está, digamos, mirando didácticamente el programa va a también poder aprovechar muchísimo esta información. Ahora, para terminar, y después con mucho gusto te doy unos minutos para que vos digas lo que te parezca fuera del... eh, ¿cómo es la previsibilidad del comportamiento de nuestra economía, Miguel? Porque vos estabas mencionando, y te pregunto esto porque de esto depende qué proyecto va a ser el próximo presidente de la República, ¿verdad? Entonces, si vos me decís, te voy a tirar una cosa que hablé muchas veces con Héctor Cristaldo para entender un poco la pregunta. Mira, la gente va a necesitar seguir comiendo durante los próximos 20 años porque hay incremento de la demanda en China, en India, y por tanto tenemos un relativo margen de seguridad para poder seguir cultivando y compañía. Ese tipo de escenario, ¿cómo lo estás viendo vos para nuestra economía, para el Paraguay? Yo creo que es factible, digamos, y viable también, en el sentido de que nuestra principal ventaja justamente reside en producir alimentos, ¿verdad? Y lo que generalmente manifiestan la gente del sector es que lo importante también es avanzar, digamos, en la industrialización de esos productos. O sea, yo creo que con la soja ya vimos eso. O sea, estábamos exportando, digamos, 7, 8 años atrás solamente grano, ¿verdad? Hoy entre 40 y 50%, ¿verdad? Está ya industrializado, ¿verdad? Estamos exportando granos y también derivados, digamos, de soja, harina, torta, expeller, etcétera. Y otro, digamos, otra fase que generalmente menciona gente del sector es convertir justamente esa proteína, digamos, vegetal en proteína animal, en el sentido de que también esto sirva, digamos, de alimento al ganado, que también es algo que tuvo una expansión bastante importante en estos últimos años. Estamos hablando de dos productos importantes, soja, derivados y carne, ¿verdad? Entonces, en ese sentido... O sea, carnes, en realidad. Carnes, Sí, realmente, sí. ¿verdad? Porque lo que está mucho más trabajado es la carne bovina, en el sentido de la parte sanitaria principalmente, ¿verdad? O sea, faltaría, digamos, tener un modelo similar al que se encaró con la carne bovina, ¿verdad? Con el tema de la carne porcina, por ejemplo, y también con la carne de aves. O sea, yo me acuerdo que hace 7, 8 años atrás había ido una persona a hacer una exposición, digamos, de la parte de soja y todos los mitos del tema de soja. Y había una parte donde mostraba, o sea, cuáles eran las carnes más consumidas en el mundo, ¿verdad? Lógicamente acá en Paraguay uno pensaría que es la carne vacuna, ¿verdad? Pero la primera carne, digamos, de consumo mundial era la carne porcina. La segunda era la carne ave y en tercer lugar recién estaba la carne vacuna, ¿verdad? Claro, convengamos que nuestra región tiene un comportamiento sui generis en el consumo. Exactamente, Sí. en términos de potencial, digo, de poder exportar, digamos, estos productos, carne porcina y avícola, ¿verdad? Realmente digamos, hay un espectro bastante importante, digamos, de mercados, ¿verdad? Pero el tema siempre cuando uno habla con gente del sector es el tema sanitario, ¿verdad? Ahora, sí, Miguel, a donde yo entiendo perfectamente el punto, pero te voy a poner los números, o sea, si vos lees la información sobre China, ellos están entrando, digamos, a ver, yo no te voy a decir, porque tener un crecimiento de 6% para mí en una economía así de grande, monstruosa, es gigantesco, ¿verdad? Pero convengamos que ya no es el 10% anterior. India sigue un chiqui con eso, pero India demanda menos productos paraguayos que China. Y después el primer mundo está empantanado hace 20 años en 1,5-2%. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque los demandantes de nuestra riqueza, yo no sé si van a tener 5 o 10 años de seguir demandando crecientemente nuestra riqueza. Entonces, tengo miedo de que si China entra en una meseta y el primer